Buenas noches, mis hermanos. Hoy estaremos hablando sobre los deberes cristianos. Vamos a ser breve, vamos a tratar de decir lo más rápido posible, lo más importante, para que usted no se fatigue. Vamos a tener la lectura de la palabra en Romanos 1:21 y el capítulo 13 del 1 al 7. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforme a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más acto concepto del sí que el que debe tener, sino que piense decir con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, para que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto depende de vosotros, estén en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque Cristo está mío a la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza, tu enemigo, No has vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean consideración para sí mismos, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada, a nadie nada, sino amaros uno a otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, mis hermanos, es un poco largo esta cosa, pero vamos a tratar de ser lo más breve posible, porque yo sé, mi hermano, que tanta habladuría y tanta cosa, usted se fatiga y usted se puede cansar. Bien, los deberes cristianos. Oye, este es uno de los temas más excelentes que hay en la Biblia. Una de las cosas por las cuales uno se deleita. Una de las cosas que uno más le atrae como creyente, como cristiano. ¿Por qué? Porque haciendo las cosas que debemos hacer, automáticamente las bendiciones de Dios van a venir sobre la vida suya y sobre la vida mía. Porque somos gente que agrada a Dios, que andamos conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces uno no obedece a Dios y no tiene los deberes cristianos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, deja escrito en Romanos 12, capítulo 12, al final y parte del 13. Nosotros no tenemos amor de Dios, nosotros no le amamos a Él, ni le habemos conocido, como dice el apóstol Juan, porque somos personas que a veces no nos gusta obedecer la voz de Dios. Por muy difícil que sea, mi hermano, por muy complicado que sea, humíllese.
La Biblia dice que miraré a aquel que viene y tiembla a mi palabra. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos, mi hermano. Déjenme decirles, mis hermanos, que uno haciendo la voluntad de Dios gana más que yendo al culto todos los días, gana más que ayunando todos los días. ¿Por qué? Porque usted va a cumplir la perfecta ley de Dios. Va a agradar a Dios con su corazón porque lo va a hacer con sinceridad, con amor. No con un amor fingido, porque eso lo vamos a estar hablando. Un amor fingido es puro exterior. Hacerle creer a las personas que yo amo a Dios y yo no amo a nadie. El creyente verdadero debe andar como Cristo anduvo, en amor, en santidad y sirviendo. Debe imitar a Cristo en todo y hacer todo para gloria de Dios, pues mediante Jesucristo. Debe aprender a dar con alegría y a vivir orando y meditando en la palabra, predicando con su testimonio, Hoy en día uno hace más predicando con los hechos, con su porte, con su conducta, que es el testimonio, que hablándole a la gente. La gente ya está cansada de que se les predique la palabra. La gente está cansada de que sea el mismo discurso, El discurso motiva, pero el ejemplo convence. Usted va a convencer más con el ejemplo, como la iglesia primitiva que tenían todas las cosas en común, que con las palabrerías, con lo que usted hable. Es más, usted hace más haciendo que diciendo. Discipulando a todo el mundo. Te va a practicar el discipulado, va a practicar el liderazgo en las personas. Porque usted va a hacer acto para estar en ese puesto. Punto. Vamos a hablar. Una de las cosas que tienen que estar los creyentes es estar siempre gozosos. Recordemos, hermanos, que esto tiene primera parte y segunda parte. La segunda parte la vamos a estar dando mañana. Si es la voluntad de Dios y Cristo no ha venido. Si Cristo vino, bueno, la va a dar otro en mi lugar. Una verdad que corre por las escrituras es la alegría que no está alejada del creyente. Filipenses 3:1. La alegría que nosotros debemos tener siempre. Una alegría, aunque pasemos por donde estemos pasando, debemos estar siempre alegres, gozosos con el Señor. Por lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto, le escribo la misma cosa y para vosotros es seguro. Gozado en el Señor. Gozado. Nosotros tenemos que gozarnos porque ese es un fruto que lo produce el Espíritu. Si usted no tiene el fruto del gozo en el Señor, un gozo santo que se la goza en las pruebas, en las dificultades, en las adversidades, en las persecuciones, en las burlas, en las afrentas que usted sufra por causa del testimonio de las Escrituras, por causa del testimonio de Cristo. Somos afrentados, burlas, escarnio, vituperados, perseguidos, apedreados. Los apóstoles fueron muertos de forma violenta, todos fueron muertos de forma violenta, menos el apóstol Juan, y eso pasó el martirio antes de eso. Él murió de forma natural, pero él tuvo que pasar el martirio durante una persecución por el malvado emperador Nerón. Tiró una caldera de aceite hirviendo, milagrosamente fue librado, según las historias judías, según Flavio Josefo. Y bueno, él fue el único apóstol que no murió de forma violenta, sí, pero el resto murió de forma violenta, por causa del testimonio de Cristo. Pablo fue torturado hasta morir. Pedro fue crucificado, azotado y después crucificado boca abajo, porque Dios que no era digno de morir como su maestro. En una cruz en forma de X murió él. A Tomás lo asesinaron en la India. Santiago, después de dar una magistral prédica, lo asesinaron, lo apuñalada. El Santiago, el otro, eran dos Santiago, lo tiraron desde el pináculo del templo porque no quiso negar su fe en Cristo. ¿Y qué? Ellos murieron con gozo.
Matías dijo, antes de morir, dijo, hace tiempo esperaba esto. Después de dar una magistral prédica, lo agarraron y lo mataron. Y dijo, hace tiempo que deseaba esto. Con gozo morían. En el Coliseo de Roma, los cristianos iban a la hoguera, iban a sacrificio de los leones, al circo de Nerón. Ellos iban con gozo, danzando, cantando. Ese es el gozo del Señor. Un gozo que nunca se paga, porque es el gozo del fuego del Espíritu Santo, que siempre está en usted y está en mí, como siervo de Dios. Bien, mis hermanos. El gozo verdadero no existe fuera de la persona de Cristo, según Filipenses 4:4. El gozo verdadero no existe si usted no tiene a Cristo, ni yo tenemos a Cristo. Regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo regocijado. Imagínese usted un hombre que estaba preso. Aquí lo dice. En el 3:1, mi hermano. Lo dice. Además lo digo, hermano, gozado en el Señor. A mí no me es molesto, dice. Y en otra dice, yo pues preso, mis hermanos. Yo pues preso. Preso en el Señor. ¿Por qué? Porque él estaba preso cuando escribió la carta a los filipenses, mi hermano, el hermano Pablo, el apóstol para nosotros, los gentiles, el maestro de nosotros, que nos dejó la doctrina. Por eso no necesitamos ningún apóstol en estos tiempos que nos dejó doctrina nueva. Los apóstoles de estos tiempos es para plantar iglesias. Esa es su función, mediante prodigios, milagros, señales, misioneros, son enviados. Son embajadores de Cristo. Estoy de acuerdo en que existen apóstoles hoy en día. Aunque muchos eruditos lo nieguen, pero ellos no pueden negar las escrituras. Alteren. Los eruditos, la mayoría de eruditos, y perdónenme que se lo digan, han alterado las escrituras. Han dañado el texto. Han tergiversado la Biblia para que nosotros obedezcamos lo que ellos dicen y no lo que dice la Biblia como tal. Y estos son ellos. Otra cosa, mi hermano. Las adversidades que nosotros tenemos. Este es el punto de estar siempre gozoso. Las adversidades que nosotros tenemos son momentáneas. Son adversidades que al tiempo presente nos producen tribulación, persecución, angustia, hambre, pestilencia, desnudez, peligro, espada, muerte, peste. Pero esto no nos va a separar del gozo de Dios. Siempre en gozo. Siga adelante, mi hermano, si usted es perseguido por el testimonio de Cristo. Siga adelante si usted hace la voluntad de Dios agradable y perfecta. Usted no puede conformarse a este siglo, sino renovado en el espíritu de nuestro entendimiento. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es nuestra meta como hombres y mujeres de Dios. En el caso de las mujeres, porque hay mujeres valientes con el temple de rajar la ramera. Temiendo, no temiendo a su pueblo que las fueran a matar, guardó a los espías en paz. Fue salva a ella y su casa. Y hoy en día se predica de ella por esa acción que ella hizo en los antiguos. Fue una héroe de la fe, está dentro de los héroes de la fe. ¿Cómo es posible que una mujer gentil va a estar en los héroes de la fe? Bueno, si usted es una mujer de guerra y se para en la brecha con Dios, se para en las palabras firme, se da su puesto como mujer de Dios, sujeta a su esposo, llena del conocimiento, del respaldo del Espíritu Santo, usted va a ser contada como una héroe de la fe del Nuevo Testamento, mi hermana. Héroe de la fe. ¿Qué diremos, mi hermano? No podemos decir nada. El gozo que produce recordar este tipo de acontecimientos es un fruto de una vida llena del Espíritu Santo de Dios, según Galatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, amor, mansedumbre. Pero dentro de ellos está el gozo.
El gozo que hay con el fuego del Espíritu, eso no se puede apagar. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Te persigan, te vituperen. Sigue con el gozo. Está siempre gozoso. Orar. En la parte de orar. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense decir con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué, mi hermano? Hoy en día hay que dejar por sentado esto y hay que corregirlo de una vez. Hoy en día muchos hermanos se atribuyen ministerios y dones que no son de ellos. Y no están pensando de sí con cordura. Si usted es profeta, ¿qué hace usted pastoreando? Predique la palabra, dedíquese a la profecía, dedíquese a la exhortación, a la consolación, a la edificación. No se dedique a pastorear, porque usted no es pastor. Sálgase de ahí, de estar usurpando, mi hermano, me va a disculpar. Si usted es pastor, dedíquese a pastorear, a apacentar la grey que está entre nosotros. No como teniendo señorío, sino con ánimo pronto. Si usted es pastor, pastoree, enseñe y predique con el ejemplo. Sea un hombre apto para enseñar. Tenga los 16 requisitos que se piden en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 7. Eso debe tener usted si es pastor, si es obispo, anciano. No se ponga a profetizar porque usted no es profeta. ¿Sabes qué han dicho unos pastores? Que Dios tiene que decirle a ellos lo que le dice un profeta. ¿A dónde ellos tienen ese llamado? ¿He visto eso? No, es que Amós era profeta y era pastor, pero era Amós, usted no. Era Amós, el profeta del Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, él profetizó solamente cuando Dios le dijo, Amós, profetiza. No es que él le dijo, no, Señor, yo voy a profetizar porque yo soy aquí el jefe. No. Respeta los ministerios, porque ese no es el don tuyo. Deja de ser igualado. Igualmente le digo a los profetas, le digo a los evangelistas disfrazados de pastores, porque no se ubican, ubíquense. Evangelistas que quieren estar enseñando doctrina a la iglesia. Usted no es maestro, el que enseña doctrina es el maestro y el pastor, más nadie. Estás enseñando doctrina, porque yo te voy a reprender. Yo tengo la capacidad para reprenderte. Que tú me estás viendo a mí, yo estoy predicando. Imagínate tú que yo te esté enseñando. Puedo enseñarte porque yo soy predicador. Yo te voy a exhortar, te voy a corregir en público. Por eso es que no debemos tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener. Debemos pensar de nosotros con cordura, que nosotros a veces no tenemos la capacidad para desenvolvernos como se desenvuelve un maestro. Ni un pastor se desenvuelve en la enseñanza como un maestro que tiene la capacidad completa. Por ende, los pastores de hoy en día, les digo, mis amigos, a ustedes les hablo, respeten la capacidad del maestro, respeten la capacidad del profeta, la capacidad del apóstol, respeten el ministerio evangelístico. Y así sucesivamente, profeta respete la capacidad del pastor, la capacidad del maestro, la del evangelista, la del apóstol, el apóstol igual, el maestro igual. Porque ya basta, en la iglesia ahorita hay una falta de respeto, no respetan. No respetan. Si todos los ministerios nos uniéramos y nos respetáramos los estilos de cada quien, el llamado de cada quien, nos ubicáramos, la iglesia no habría lugar para divisiones en la iglesia. No habría lugar para divisiones, para decir yo soy luz del mundo, yo soy última llamada, yo soy fiel PB, yo soy José Memio, yo soy este, yo soy aquello, yo soy de Pablo, yo soy de Pablo.
Todos somos de Cristo, no hay división aquí. La iglesia verdadera de Cristo es columna y baluarte de la verdad. Por eso está mal decir yo soy de aquel, yo soy de aquel. Eso es una moda ahorita. ¿Eso es de Dios? No es de Dios. Eso lo que causa es divisiones. Nosotros nos vestimos de morado con vestido, aquellos de azul, manga larga, sin bigote, con bigote. Nada, eso es una cuerda de legalista por todos lados. Sectario con el espíritu de los fariseos. Lo que son unos sectarios, si se moléstense mis amigos. Yo sé que ustedes son amigos míos. Ustedes no son enemigos míos, ustedes son amigos míos. Yo digo como le dijo Cristo a Judas, amigos míos. Aunque me puñaleen por la espalda. Yo nunca los voy a tener a ustedes como enemigos. El enemigo mío es el que los usa a ustedes. Ese es el enemigo mío. Lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Con ese es que es mi lucha. Que las almas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando todo pensamiento, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, derribando toda altivez, toda contrariedad que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No al hombre, es a Cristo. Cristo por su palabra. Obedezca a Dios antes que a los hombres. No obedezca a los hombres antes que a Dios, obedezca a Dios antes que a los hombres, para que le vaya bien en el ministerio, para que llegue a la vida eterna, porque si no, va a llegar al infierno. Eso es lo más seguro. Ore sin cesar. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos los miembros los unos de los otros. ¿Usted ha visto un cuerpo humano que sobrevive sin un corazón? ¿Usted ha visto un cuerpo humano que le quitan los pulmones y vive y está vivo? ¿O le quitan los riñones y está vivo? ¿Usted ha visto un cuerpo humano, cómo se ve un cuerpo humano de disparejo con una persona que tiene un ojo y un ojo no? Y me disculpan los hermanos que no me estoy burlando de las personas que no tengan ojo. Porque por una o por otra razón ellos están así. No estoy burlándome de eso para que se quede entendido de eso. Estoy haciendo una comparación. Porque puede haber hermanos que se pueden doler por causa de que ellos no poseen un... Pero aquí está haciendo la referencia a un cuerpo humano. Si usted quita un brazo, y me disculpan los hermanos también, si usted quita un brazo del cuerpo humano, usted con una sola mano se le va a dificultar. Usted va a trabajar, pero se va a esforzar al doble que como si tuviera los dos brazos y tuviera una facilidad. Mire la facilidad que yo tengo, porque tengo mis dos brazos. Así bien, hermano, es la iglesia. Si usted quita un ministerio, que es una contribución necesaria, en este caso, la mayoría de iglesias están siendo dominadas por caudillos, por hombres que dicen que son llamados para el pastorado y no cumplen ni siquiera el 3% de los requisitos pastorales que se requieren para ese cargo. Estaremos explicando eso dentro de unos días. Ese mensaje lo tenemos ya. Y quiero, hermano, que entiendan, porque eso van a ser temas duros que se van a tocar ahí. Pero siempre creyendo que esto sea para edificación, no para contienda, porque nosotros no contendemos ni tenemos esa costumbre en la iglesia de Dios. Nosotros, la gente de Dios, no podemos andar en contienda. Si usted me dice una observación, algo, yo se la acepto. Ahora, si es una cosa que no va conforme a la palabra, hermano, lamentando el caso, solamente le voy a poner me gusta, pero más nada. No se la voy a responder para no entrar en polémica, porque yo lo amo en el amor de Dios y no quiero que usted se vaya a dañar por mi causa. Líbreme Dios de ser tropiezo para ustedes, mi hermano. Líbreme.
Estamos predicando en el amor de Dios, porque queremos que la gente salga de las doctrinas chimbas que le han introducido los padres, los supuestos padres de la iglesia, por más de 1900 años. Porque la iglesia católica romana tiene adulterado todos los documentos históricos a nivel histórico y de la humanidad, del mundo. Los tiene adulterados a su favor, a sus criterios. Y se ha introducido dentro de la iglesia cristiana, porque esa es la gran ramera. Esto lo tengo que decir. Tiene adulterado todos los documentos históricos con respecto a las cosas bíblicas. Los tiene adulterados. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. En cuanto a la investigación bíblica en internet, hay que tener cuidado. Tiene que tener la guianza del Espíritu Santo. Como en primer lugar, la dirección del Espíritu. Para que usted no sea engañado por esas personas. Tenemos que tener la dirección del Espíritu, la iluminación del Espíritu. Claro que nos vamos a servir de su trabajo, de sus material previamente digerido, pero no agarre todo, mi hermano, porque hay cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sí nos entendemos? Así que si usted quita una contribución necesaria, va a tener una iglesia estéril. Uno de los deberes cristianos es promover la unión, como líder, la unión de los ministerios, porque eso van a perfeccionar el cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra a los que los he llamado. 5 ministerios. No son 2, no son 3, ni 2, ni 4, ni 1, son 5. Entienda eso. Son 5. Usted podrá ser exegeta, usted podrá ser teólogo, usted podrá haber estudiado la Biblia de pata a cabeza, paleo-hebreo, podrá haber estudiado griego koiné, podrá haber estudiado todo lo que he estudiado, pero usted tiene algo que usted no va a contradecir el Espíritu. Porque no creo, mi hermano. No creo que Dios vaya a decir que Él constituyó unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y después decir, no, solamente ahorita en este tiempo hay pastores y maestros. ¿Dónde usted sacó? ¿Quién lo está enseñando a usted? Usted lo debe estar enseñando Merlín, me imagino. Ni Merlín, ni Arquímedes, ni ninguno, ni Platón, ni nada de eso fueron tan estúpidos para hablar semejante estupidez. Aunque le estoy hablando de que Platón vivió muchos años antes de Cristo. Arquímedes, toda esa gente. ¿Cómo Pablo va a escribir eso? Y va a dejarle eso a la iglesia, mi hermano. Y después decir que hoy en día no hay ministerio apostólico. O usted es el que va y funda en África. Respete, ubíquese. Si usted es obispo, preocúpese en cumplir los 16 requisitos que piden hoy. Creo que no le va a dar chance de hablar estupideces. No lo va a dejar estar sin fruto eso. Porque son cosas demasiadas responsabilidades que tienen. Así que sí creo que si usted está hablando cosas estúpidas por no poner atención a la lectura bíblica, por no estudiar Biblia, por solamente leer como si fuera un periódico, preocúpese en cumplir los 17 requisitos de los obispos. Deje de estar enseñándole al pueblo basura. Enséñale al pueblo de Dios lo que conviene, cómo debe ser un verdadero creyente. No enseñe liviandad al pueblo, enséñale la vianda completa. Deje de ser irresponsable, porque entonces va a ser un desaprobado, no va a ser aprobado por Dios, ni reconocido. Puedes tener 5 características, 5 requisitos, pero eso no basta, tienes que tener los 16 para ser aprobado. De lo contrario, vas a ser un desaprobado, antónimo de aprobado. Y válgame que me sé bastante cosas de estas, mi hermano. Sé de qué te hablo.
Y tú sabes de qué te hablo. Predica la sana doctrina. Porque te vas a encontrar con gente como yo. Que no te van a perdonar ese tipo de falta. Porque son pecados doctrinales. No son pecados morales. Son doctrinales. Por si te olvida. Siempre me gusta replicarle las 2 veces para que la gente no se ponga, preste atención un poquito, porque a veces nosotros nos enfrascamos en que la gente tiene que, no, la gente a veces no le interesa ni siquiera lo que uno dice. Pero a mí no me interesa lo que ellos digan tampoco. No me interesa lo que diga Dios. La opinión de Dios es la que vale en mi vida. La opinión de cualquier persona me tiene sin cuidado. Fresco. Fresco, mi hermano. Fresco. Ahora, si tú me haces una opinión con respecto a mi conducta, con respecto a mi forma de expresarme, una opinión con respecto a mi humanidad y no a lo que estoy enseñando, eso sí te la agarro. Me humillo, porque no nos cuesta nada reconocer cuando estamos haciendo algo mal, pero si son cosas con respecto a la Biblia, olvídate. Ni te molestes en decirme nada con respecto a lo que estoy enseñando, porque no te voy a poner cuidado. Yo sé a quién he creído, estoy plenamente convencido. Otra de las cosas, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, según la gracia, o sea, según el don, la capacidad que usted tenga de parte de Dios llamado. Miren lo que dice. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si usted tiene un don profético, usted debe utilizarlo con la medida del don de fe que usted le ha sido dado. Porque usted tiene que creer lo que Dios le ha dicho. Deje de ser incrédulo. Porque veamos lo que le pasó a Zacarías. Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Por no creer que el Salvador del mundo era Cristo. Por no creer lo que le estaba diciendo. Quedó mudo por incrédulo. Le dijo Dios, hasta el día que venga Cristo aquí. Ese día volví a hablar. Y eso porque va a profetizar la llegada del Mesías. Un profeta tiene que creer lo que Dios le hable, siempre y cuando sea Dios el que le hable. Tiene que creerlo, internalizarlo y decirlo de manera coherente, confiable y fiel, apegado al texto sagrado. No puede hacer una profecía aislada al texto sagrado. No, mi hermano. Por eso tienes que estudiar. Un profeta tiene que ser historiador de la Biblia, de acontecimientos que sucedieron, para poder armar una buena profecía, inspirado por el Espíritu. Es una capacidad que le da en la mente a la persona que tiene el don profético, en el momento. ¿Que hay profecía? No, esas son palabras. Hay palabras que son palabras de ciencia. La profecía es algo que va a beneficiar a la comunidad eclesial, Va a traer edificación, exhortación y consolación. Eso es la profecía. Edificación, exhortación y consolación. Por eso si tú estás haciendo esto, mi hermano, en caso de que seas profeta y te estés poniendo a evangelizar o a pastorear o a enseñar, fíjate de eso, tú no eres eso, tu esencia es profetizar. Yo te digo algo, sigue adelante, el Señor te quiere así, profetizando. Esa es tu capacidad, este es tu llamado. Yo te exhorto porque yo soy profeta. Tú no ves que yo hablo siempre exhortando, yo hablo siempre así porque yo soy profeta, ese es mi don. Porque es exhortación, edificación y consolación. Te estoy edificando, te estoy exhortando y te estoy consolando. Yo antes no entendía esto,
Pero poco a poco voy entendiendo, no es que lo entendió todo, voy entendiendo. Y Dios me va ayudando, y voy en crecimiento, y voy en crecimiento. Todavía estoy en crecimiento, que soy un joven. El de servicio en servir. El de servicio en servir. No se ponga a hacer más nada. Si usted es servidor, tiene esa capacidad, sígalo haciendo. Que de hecho, a mi juicio, según lo que dice la Biblia, es la mayor persona que hay en la congregación. Persona que sirve al resto, ese es el mayor entre todos, porque es el que sirve, el que tiene la vocación, el que tiene el llamado, la capacidad completa. Bienaventurados los servidores, mi respeto hacia ellos, consideración por ellos, orando siempre por ellos, porque ellos, aunque sean vituperados, aunque sean despreciados, aunque no estén tenidos en cuenta, yo los tomo en cuenta, porque uno sabe el esfuerzo que hace una persona que sirve. Hace un esfuerzo sobrenatural, negar al yo. ¿Sabes lo que es eso? ¿Quién le gusta servir? A nadie. Pero hay personas que sirven dentro de la iglesia, hay personas servidores. Y respeto a ellos, consideración. Antes que al pastor, antes que al obispo, antes que quien sea del ministerio, respeto al que sirve. Es el mayor, el servidor. Consideración esa gente. Consideración. Pienso que no estoy hablando fuera de la palabra. Creo que todos tenemos que tener consideración los unos de los otros, amarnos los unos de los otros. Pero para mi juicio, estas personas hay que considerarlo porque tienen un esfuerzo sobre mayor, sobre por encima del que tenemos cualquier otro del género ministerial. El que enseña la enseñanza. La mayoría de enseñadores, viejo, yo nunca he visto una persona que enseñe predicando. No. Yo predico. Pero el que enseña te va a explicar los verbos, te va a explicar en qué se dijo, la historia, por qué se dijo, cómo debes decirlo, cuál es la mejor manera para explicarlo, por qué no debes explicarlo, por qué debes explicar esto completo, por qué no debes dejar estas lagunas aquí. Esa es una persona que enseña. Esa persona se dedica a la enseñanza. No se ponga a profetizar, no se ponga a hablar en lengua, no se ponga a decir que usted hace milagros, sanidades. No, enseñe, porque usted es llamado a enseñar. Por lo menos yo, en mi caso, la mayoría de maestros que conozco, de que personas que tienen la capacidad para enseñar, enseñan, no se salen de ahí. Porque eso es un fuego. Ahora, el que se sale de ahí lo que hace es enseñar por ganancias deshonestas. Es que exhorta en la exhortación. Y un don específico que es puro exhortación. Todo lo que te habla te va a exhortar. Pero lo sabe hacer con amor, con mansedumbre, con humildad, lleno del Espíritu Santo. Hay personas que son exhortadores, que eso lo que hablan es pura exhortación. Pero esos son muy pocos. Pero sí hay. Yo por lo menos tengo esa capacidad de exhortar. Yo en la mayoría de cosas, lo que te hablo es exhortación. En la mayoría. Muy poco que yo te hable algo de amor, muy poco algo, pero yo la mayoría soy exhortador. Tengo esa característica mediante el llamado profético, porque poseemos esas cualidades de parte de Dios. Eso no es culpa de nosotros. El que reparte con liberalidad, con amplitud, no tiene necesidad de nada. El que reparte, lo de él no es de él, es de los demás. Es una persona que siempre está presto a dar, bondadoso, benigno. Es un fruto del Espíritu. Y es un don, una capacidad. No todo el mundo va a tener esa capacidad de regalar las cosas, pero hay personas en la iglesia que usted siempre lo ve que todo lo de él no es de él, es de los demás. Al que necesita le da. Ese es el que reparte con liberalidad. Es libre. No dice, ay, se me va a acabar las cosas. No. Una persona que tiene la capacidad de parte de Dios. Es un don. Una capacidad.
El que preside con solicitud, el que preside con solicitud, toda la rapidez, todo el empeño en diligencia, fervoroso, diligente. ¿Que preside quién es? El obispo. Preside. Pero él tiene todo el tiempo, está buscando el bien de los demás por encima del de él. Eso se llama solicitud. Solícito en guardar la unidad del espíritu, en guardar, en que es apacible, siempre apaciguar los desmanes que hay entre los dones, entre las cosas. Tiene una capacidad para unir, para hacerse de los otros 4 géneros de ministerio, hacerse para llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo, porque él solo no va a poder. Eso se llama solicitud. Todas las decisiones se toman en conjunto, ayudar a los demás. El que hace misericordia con alegría, el que ayuda a los pobres, a las huérfanas, a los viudos, siempre lo hace alegre, gozoso por lo que está haciendo. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bien, amar los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Antes de usted honrar a alguien, consideren honrar a los hermanos de la congregación, los que están pasando hambre, los que tienen alguna dificultad, los que están padeciendo enfermedades, los que tienen familiares presos. Los hermanos de la congregación son primero. No se ponga a ayudar a gente de afuera antes de la gente de su propia congregación, porque eso sería un amor fingido el suyo. Querer que los otros lo vean, ay, la gloria, buscar gloria personal. El amor sea sin fingimiento. No ayudarlo tampoco por salir de paso, ayúdelo por amor, no con fingimiento. En lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. ¿Qué requiere diligencia? La vida, la piedad, las cosas de Dios. O sea, es una cosa que requiere diligencia por encima de cualquier cosa. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no al hombre, al Señor por su palabra, en conjunto con los hombres, ayudándonos los unos a los otros, edificándonos en amor, crezcamos en esto que es la cabeza, que es Cristo. Vamos a crecer en amor, amor fraternal, amor entre hermanos, gozoso en la esperanza, que es Cristo. La esperanza no avergüenza, aunque estemos pasando pruebas, dificultades, adversidades, ahí va a estar Cristo para ayudarnos. Sufrido en la tribulación, constante en oración, no deje de orar. Dar gracias, orar sin cesar, hermano. No deje de orar, por favor, no deje de orar. El peor error que comete el cristiano es dejar de orar. Ore. Cuando el problema sea más grande, intensifique la oración. Y usted va a encontrar la victoria siempre. Intensifique la oración. Cuando no tenga ganas de orar, ore hasta que sienta a Dios. Ore. Ore, ore. Porque esos desánimos llegan. Ese es el enemigo poniendo desánimo en la iglesia. Yo le recomiendo que ore. Nunca diga, no voy a orar hoy porque el hermano mío está bravo. Pídale perdón a su hermano. Reconcíliese con su pareja. Reconcíliese con su enemigo. Y ore. No permita que una tontería de eso le arrebate lo más poderoso que tiene el cristiano, que es la oración. No permita que una tontería de esa le arrebate lo más poderoso que tiene el creyente. Constante en oración, dice el apóstol. Constante. No desmayar. Seguir adelante. A mí no me hace fácil. Tengo 3 años ya. Voy a cumplir 3 años ahorita el 5 de septiembre. Que me reconcilié. Y yo no he dejado de orar ininterrumpidamente, mi hermano. Y no se me ha hecho fácil. Se me ha levantado el diablo. Muchas veces yo he cometido errores. He tenido que pedir perdón. He tenido que humillarme para seguir en pie. Porque no es fácil este camino. Pero sigamos adelante y corramos la carrera con paciencia. La carrera de la fe. Y recibiremos nuestra corona de justicia.
compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, siendo hospitalario con los hermanos, con los santos, los hombres que en verdad son hombres y mujeres de Dios, hospitalarios, dándolo en un posada en nuestra casa, en nuestro hogar. No porque el hermano te corrigió, el hermano te dijo, no, ya no quiero que se vaya, yo quiero que se vaya de aquí de mi casa porque él me corrigió. No. Humíllate, humillémonos, porque yo también soy ser humano, yo también fallo. Humillémonos y vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Esta debe ir acompañada de ruegos y súplicas, según Efesios 6:18, con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos, a fin de que el Señor le abra puerta para hablar con de nuevo la palabra del Evangelio. Como debo hablar, dijo Pablo, ese con súplica, no imponiéndole nada a Dios, suplicando, derramando tu alma en su presencia. Significa perseverar en la oración. Lucas 18:1. Cuando usted persevera en oración, mi hermano, usted es como Daniel, cuando ora tapa boca de leones. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, como el ejemplo de la mujer y el juez. Insistió hasta que ¡guau! El Señor le concedió lo que pidió. Así somos nosotros los creyentes. Cuando Pedro estaba preso, la iglesia oraba. Todos los días oraba. Y siguió orando. La iglesia primitiva, una de las cosas que ella tenía era la oración. Como base fundamental era la oración. Es la base fundamental. Después del amor, la oración, mi hermano. Les recomiendo mucho la oración. No deje de orar. No escucha a algunos exegetas que dicen que orar no. Ore. Pase lo que pase, ore, estudie, ande en el temor de Dios, en el amor. Estudie con profundidad las escrituras, con detenimiento. Ande en el amor de Dios y usted verá que Dios va a hacer. Lo que usted no sepa, Dios se lo va a aclarar. Vivir en una constante actitud de oración y consagración. Colosenses 4, de vivir en una constante. La oración debe ser constante. No debemos desmayar. Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracia. Velando. Porque van a llegar el enemigo. Van a llegar las pruebas, las adversidades, los problemas. Y ahí es donde uno tiene que velar. Cosa difícil. Difícil pero no imposible. Si tenemos el Espíritu Santo como guía. Gracias sean dadas a Dios. Que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Dar gracias en todo. En nuestra acción de gracias debe ser dirigida al Padre. Efesios 5:20. Dar gracias en todo, según Efesios 5:20. Son dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sabiendo que lo que dice Efesios, tenemos que darle gracias a Dios. Por lo bueno y por lo malo. Sabremos que lo malo no viene de Dios, pero debemos darle gracias a Dios. Porque eso va a venir, las tribulaciones, las persecuciones, las cosas van a venir. Los desánimos, las traiciones. Un sinfín. El creyente tiene que estar preparado para todo ese tipo de cosas. Porque los que son llamados, y sabemos que los que somos llamados, todas las cosas nos ayudan para bien. Todo lo que conforme a su propósito son llamados. Todos los que aman a Dios van a pasar por tribulaciones, angustia, persecución, desnudez, cosas similares. No se sorprendan por el fuego de prueba que nos hace sobrevenir. Como si alguna cosa extraña nos sucediera. No hay que sorprenderse. Hay que alegrarse. Una vida de constante oración convierte al creyente en una persona de constante alabanza y gratitud al Señor. Pase lo que venimos hablando. Salmo 34:1. Tú tienes una vida de constante oración. Cuando venga la prueba, tú lo que vas a alabar a Dios. Alaba a Dios. Como la canción, alaba a Dios. Vas a alabar a Dios en todo momento. Bendice alma mía
Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso lo decía el rey David. Cuando tú eres constante en tus caminos, tú no vas a resbalar jamás. Jamás vas a resbalar. No por la oración, cuando tú eres constante en un camino de Dios. Cuando tú no admites reproche alguno contra tu vecino, no calumnias con tu boca, hablas verdad en tu corazón, que aún jurando en daño tuyo no por eso cambias. Tú vas a sentir lo que es la voluntad agradable de Dios, perfecta. Hay incontables motivos para dar gracias a Dios. Miren, uno le da gracias a Dios por los balbuceos que uno recibe de Dios. Ahora imagínate si uno recibiera el favor completo. Ay, Dios. Aunque la gracia, la salvación es el favor más grande y merecido que no nos merecemos. Señor, gracias te doy. Gracias por ese favor que nos has dado. De verdad, desde mi alma te doy gracias. Mi ser engrandece tu alma. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tu maravilla. Oye, cuentan las que ellos pueden contar. Maravilla de Dios son sin número, incontables. Bendice a los que te persiguen. Oye, qué difícil. A mí me ha tocado, mi hermano, me ha tocado bendecir a aquellas personas que me persiguen. Me ha tocado. Y he visto, mis ojos han visto, que a uno le genera eso una paz interior. Una paz de Dios. No tener nada en contra de nadie. Y Dios lo sabe. Que uno le pide al Señor, Señor, perdónalo, Señor, perdóname. No quita todas las cosas malas en mi corazón, pero en oración. Todo eso es en oración. Y no maldigáis, no le deseéis mal al prójimo, porque ellos a veces andan confundidos, que no entienden. Y nosotros, como somos espirituales, como somos más maduros, nosotros debemos entender su debilidad, entender que ellos no están capacitados. Gozaos con los que se gocen y llorad con los que lloran. Siempre. Es una actitud de cristiano. Goce con los que gocen y llore con los que llore, pero en el gozo de Dios. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Unánime entre vosotros, es decir, tener las cosas en común. No altivo, no creerme que yo soy más que aquel es más que yo. No. Yo podré saber mucho de las escrituras. Yo podré entender todos los misterios. Pero si no tengo el amor, no soy nada. Y es más, teniendo eso no soy nada, soy un siervo inútil. Tengo que asociarme con la gente humilde. Tengo que buscar la compañía de los hipócritas ni de los altivos. De los humildes. De los humildes, querido hermano. No se asocie con los perseguidores de Dios. O sea, como a Josafat. Sea hipócrita como Josafat. Que se asoció con acá. No des ayuda al impío. Asóciate con los hombres de Dios. Y verás que vuestra opinión será aceptada delante de Dios y de los hombres. Si es posible, mantén la paz en cuanto dependa de ti. Si depende de la predicación del evangelio, la paz, no la puedes condicionar. Mucha gente que dice, mira, tú tienes que estar en paz con todos los hombres porque la Biblia dice. Pero si algunos dicen que para poder estar en paz con Moisés Castillo tiene que predicar a conveniencia de un líder que esté desviado. No, de eso no habla la Biblia. La Biblia habla de lo que dependa de mi conducta. Yo no me lo voy a tirar de enemigo al líder. No, por supuesto que no, mi hermano. Yo al líder solamente le voy a hablar las cosas como Dios las mandó. Pero él va a seguir siendo mi amigo. En la calle lo veo, lo saludo. Si él se agarra a eso personal, bueno, ese es problema de él. Eso ya no depende de mí, eso depende de Dios.
No os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo eso, escuadra de fuego montará su camino. No se ha vencido lo malo, sino vence con el bien. Nunca debéis pagar mal por mal. Si es que una vez me hicieron algo, mi hermano, que, oye, y en estos días me volvieron a hacer algo. Que yo quería pagarle más por mal a la persona y quería hacer esto, pero Dios, oye, Dios es grande. Dios me dijo, no lo hagas. No digas nada, cállate. Yo le dije, sí, es verdad, Señor. Yo tengo que cambiar, tengo que cambiar. No voy a ser vencido por lo malo. Ya el Señor me ha enseñado. Porque nosotros tenemos un continuo aprendizaje, mi hermano. Un continuo aprendizaje. Si yo pienso que me lo sé todo, hasta ahí aprendo. Ahora, cuando yo pienso que necesito de Dios todos los días, Dios me va a ayudar. Dios va a ampliar mi capacidad de perdonar, mi capacidad de entender a las personas, porque ellos no son. Es el enemigo que los usa. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Como hombres que nos decimos que somos cabales, debemos entender cuando es una acción diabólica. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de las que hay por Dios han sido. Las autoridades terrenales, hay cristianos, mis hermanos, en cuanto a los hay cristianos que no se someten a ninguna autoridad. Ellos hacen lo que ellos les da la gana. Si una autoridad te dice, por lo menos a mí me gusta mucho hay iglesias, por lo menos aquí en Venezuela, hasta las 10 de la noche se puede hacer culto, excepto las vigilias que toda la noche. Ajá. Pero, si tú eres un hombre de Dios y estás versado, eres apto para enseñar, es un hombre preparado en las escrituras. Si tú sabes que ese día va a predicar un maestro que tiene capacidad, va a predicar un profeta que el Señor lo use y tiene capacidad, tú debes de organizar un culto de manera de que el culto sea lo más rápido posible para que le den prioridad a la palabra. Tú no debes ser un desordenado y después echarle la culpa al profeta o echarle la culpa al evangelista. O echarle la culpa al maestro. No, que tiene que predicar una hora, no. Prioridad a la palabra. Si es preciso, se ora nada más una sola oración y se pasa al predicador. Hay días que hay cosas que solo una vez suceden. Y si Dios quería bendecirte con sabiduría en ese día, o con milagro, con sanidad, con cualquier cosa que Él iba a utilizar ahí, porque Dios es soberano, y tú desprecias eso, está bien, las autoridades hay que respetarlas. Pero cuando el Espíritu Santo toma el control, no vayas a decir que eso es un desorden. Eso no es desorden. Desorden es ponerle bozar al Espíritu Santo, que empiezas a matar espiritualmente a la iglesia. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten caerán en condenación para sí mismo. Si tú resistes a una autoridad pues impuesta por Dios, las autoridades terrenales son puestas por Dios. Lo único que nosotros no debemos obedecer a las autoridades terrenales son las imposiciones abusivas. Por lo menos un ejemplo, un edicto que debe adorar a una imagen, o debes adorar al líder, o debes adorar otra cosa que no sea Dios. Eso sí no lo puedo obedecer, por favor. La Biblia me enseña que no. Pero si son cosas que no dañan nuestra fe cristiana, no obstruyen nada en cuanto a lo que la Biblia se refiere, nosotros debemos obedecerlo. Estamos sujetos a ellos para que no blasfemen del Evangelio. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace lo bueno, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad, lo bueno, y tendrás alabanza? No infrinjas la ley. Anda en regla, en orden, en tus papeles. Si usas vehículo, anda con tus documentos al día, tus documentos de identificación. Y no te quejes después de la ley. Porque la ley no es para el que hace lo malo, la ley es para el que hace la ley no es para el que hace lo bueno, es para el que hace lo malo.
Para usted lo va a enjuiciar una persona que usted ande en regla con sus papeles, que usted ande usted ande nítido con sus papeles, usted ande en regla. ¿Quién lo va a enjuiciar? ¿Quién lo va a parar? ¿Quién le va a decir qué haces tú cuando usted no infringe la ley? Nada. Usted es irreprensible. No tiene culpa ante ningún tribunal, ante ningún juicio, nada. Pueden llevar a juicio, lo pueden llevar ante los jueces. Y usted no es culpable de nada. No tiene de qué temer. Va a tener alabanza. Este hombre no es digno de nada, de cárcel, de nada, si no ha hecho nada. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia y de los demás. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden. Por lo menos hay que pagar los servicios aduaneros y tributarios. Hay que pagar los tributos, por lo menos la luz, el agua, la comida, los servicios primarios, tienes que pagarlos. Si no los pagas, eres un desobediente. Si seas cristiano, eres un desobediente. Aunque yo no los pago porque no quiero, yo soy cristiano. Paga los tributos y deja de ser ladrón. Paga todo lo que hay. Otra cosa que tienen los cristianos, los más mala paga dentro del comercio, tanto secular como de cristiano. Son los cristianos. Los que deben de darle el ejemplo no lo dan. Si le deben a alguien y se molestan cuando le deben a otro. Se molestan con la persona como que si el comerciante o si la persona a la cual ellos les deben tuviera culpa de que ellos le deben. No, pague y déjese mala paga. Porque eso es un deber cristiano. Pagar lo que debe. Al que tributo, tributo. Si usted le paga un tributo, páguelo. Al que impuesto, impuesto. El impuesto sobre la renta hay que pagarlo también. Todas las cosas que no te dañen la comunión con Dios, tienes que pagarla. Todo lo que está escrito aquí. Al que respeto, respeto. Tú tienes que respetar las autoridades, los policías, los gobernadores, los alcaldes, los presidentes. Hay que respetarle por esa silla de honor que tienen. Puede ser un grosero. Empezar a decir que estos son no sé qué, esos son no sé qué. No, porque tú eres cristiano, ¿quién te dio esa autoridad? Esa es una autoridad puesta por Dios. Tú sabes que Dios es el que pone y quita reyes. Y a lo que su corazón quiere lo inclina. Punto. Que a la gente no le va a gustar, no le guste. Esto no es problema mío ni de nadie. No debáis a nadie nada, sino el amar uno a otro, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará cualquier otro mandamiento en esta sentencia. Resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a tener lugar a que hablen tuyo. Tú no vas a tener lugar a que la gente diga que tú eres un mal cristiano. Lo único que la gente va a hablar de ti es mintiendo.